Bienvenidos a otro programa de Contrarreloj. Me acompaña como siempre Andrés Ardón y hoy tenemos un programa especial para hablar acerca de la coyuntura nacional y de la política, de cómo se está desenvolviendo esta especie de crisis que sucedió en Guatemala con un antejuicio en contra del presidente Jimmy Morales, el intento de remoción de Iván Velázquez. Entonces recuerde que a lo largo de este programa usted puede opinar y hablar con nosotros por medio de hashtag Contrarreloj y en Twitter con @aztecaguate. Andrés, empezamos con los temas. Sin duda, José, ha sido una semana bastante dura en temas políticos. Han sido las últimas semanas bastante duras en estos asuntos. Y esta semana, el día lunes, se conoció el antejuicio contra el presidente Jimmy Morales en el Congreso de la República, en el cual se tenía que votar acerca de si se aprobaba o no, se daba trámite al antejuicio, para lo cual se hicieron dos votaciones. La primera votación era para ver si se daba a lugar el antejuicio, la cual no tuvo bastantes votos. Esta propuesta tuvo 104, es más, tuvo 104 votos en contra. Se criticó bastante la postura de la UNE al decir que los diputados podían elegir como quisieran votar cuando se había caracterizado por ser una bancada que votaba en bloque. Y por último, la segunda votación, que fue para ver si se rechazaba para siempre el antejuicio, tampoco llegó a consenso, no llegó a los 105 votos y el caso está archivado en el Congreso. José, ¿cómo miras esta situación? Mira, a mí me parece, a mí me llama la atención dos cosas. La primera de ellas que me llama la atención es el apoyo que logró conseguir la bancada oficial. La bancada oficial, creo que en todo lo que ha pasado de esa legislatura, nunca ha tenido un fuerte apoyo dentro del Congreso, pero al conocer acerca del antejuicio del presidente Jimmy Morales, tuvo un apoyo abismal, reunió 104 votos y parecía que iban a ser más. Esa es una primera parte, y la segunda parte es sobre cuál será el futuro del presidente Jimmy Morales. ¿Podrá canalizar ese apoyo que ha conseguido en el Congreso para pasar ciertas reformas o paquetes de reformas legales que pueden llegar a implicar un desarrollo para Guatemala? ¿O lo va a desperdiciar y lo va a utilizar solo para protegerse en ese sentido en el tema del antejuicio que plantearon en su contra? Y también, o sea, ¿cómo queda ahora el Ministerio Público y CICIG, que parecía que estaban muy seguros que iban a lograr un apoyo con ese antejuicio? Aquí yo miro dos aspectos. El segundo tiene que ver con lo que habías mencionado. Y el primero es que aparentemente hemos estado viviendo una narrativa en el país que no es la realidad. Vivimos una narrativa en la cual al parecer el presidente ya estaba muy desgastado y era hora de sacarlo. Se miraban manifestaciones recurrentes en la CICIG, en el Palacio. Uno decía, bueno, capaz sí vamos a repetirlo en el 2015. Y nos topamos con una realidad totalmente diferente. Nos topamos con una realidad donde un tercio de los alcaldes del país, más de un tercio, mostraron apoyo al presidente Jimmy Morales, donde un Congreso de la República que en efecto, como mencionabas, no había tenido el apoyo hacia el oficialismo, ahora sí lo ha tenido. Entonces vemos que tal vez esta narrativa va más allá de lo que se cree. Me atrevería a decir que es que en este país se está respetando la estabilidad, que se pretende continuar con las instituciones, que se pretende mantener el orden que no existiría si se dieran trámite a Andrés, yo cosa. creo que también es muy difícil hacer una analogía, hacer una similitud entre lo que fue el caso de Otto Pérez Molina y lo que pretendía ser el caso en contra de Jimmy Morales. 1000 veces, sí. Porque el tema de Otto Pérez Molina había corrupción dentro de su ejercicio como presidente. Ahora, en el caso de Jimmy Morales, faltaban unos recibos de un financiamiento que había recibido su partido político, no necesariamente había sido él. Entonces yo creo que esos matices que lo diferenciaron fue lo que llevó también a esa diferencia abismal que se vio en el Congreso. No, por supuesto, existen matices, y es que la corrupción en el gobierno del PP ya era demasiada, ya se notaba, ya las personas estaban indignadas. Con el tema de Jimmy Morales no, con el tema de Jimmy Morales las personas no estaban indignadas. Es más, muchos decían, bueno, capaz ni siquiera sabía acerca de ese financiamiento. Es posible que la misma ley dificulte a los secretarios generales tener ese tipo de control, y eso se ve reflejado no solo en la población que no apoyaba el antejuicio de Jimmy Morales, sino también en los congresistas que entienden las dificultades de ejercer la función pública, y que una cosa es los actos de corrupción que se cometieron en el PP y otra cosa es el caso de Jimmy Morales. Sí, y tenemos que pasar al siguiente tema, pero puede estar ligado a lo que estabas hablando, Andrés,
Porque se ha dado a conocer la noticia que el presidente Jimmy Morales ha cobrado unos cheques que han sido girados por parte del ejército por 50,000 quetzales. Entonces, causa una gran duda, ¿por qué el ejército está pagando 50,000 quetzales al presidente Jimmy Morales cuando él ya recibe su salario por ser presidente de 150,000 quetzales? Y el ejército ha sacado un comunicado diciendo que esos son bonos porque él es el máximo representante del ejército y que ha girado 4 bonos a su favor y que lo ha hecho con todas de la ley. Va, a ver, ahí ya es otra cosa. Una cosa era tú, como tu trabajo como secretario general, el cual ya les dije por qué, puede ser un trabajo difícil y la ley tampoco es muy clara y no te permite, también es complicado. Pero ya recibir 50,000 quetzales por parte del ministerio, por parte del ejército, eso para mí ya tal vez implica un poco más de seriedad en el asunto. Pues Jimmy Morales tendrá que aclarar esa situación. Ya sacó un comunicado al Ministerio de Defensa explicando este bono de responsabilidad, lo cual me suena bastante raro. Yo he sido bastante crítico y lo hemos sido. Ningún presidente ha tenido esa especie de bono ni lo ha recibido. Ese bono. Nos quejamos mucho de estos bonos que se inventan en los pactos colectivos y criticamos mucho esa manera de saquear el Estado. Y me parece que esta es una muestra también de un acto que tiene que tener mínimo una sanción moral bastante fuerte y a ver si no se vienen sanciones legales otra vez. Sí, yo creo que legalmente quien va a jugar un papel relevante y tiene que jugarlo y parece extraño que aún no se ha pronunciado es la Procuraduría General de la Nación por ser los abogados del gobierno, por así decirlo, que verifiquen si realmente es dentro de lo legal lo que ha pasado con el ejército pagando esos 50,000 quetzales al presidente Jimmy Morales. Y mencionaste otro aspecto que es fundamental derivado de esto, que a mi juicio parece condenable éticamente, dada la situación de Guatemala, cobrar esos bonos por 50,000 quetzales cuando él siendo presidente al inicio de su gestión, inclusive su campaña o sus primeras decisiones fue donar cierta parte de su salario, luego dijo que ya no podía porque tenía que cubrir otros gastos y luego que tenía que cubrir otros gastos viene otro pago de un bono derivado del ejército y también se ha cuestionado la relación entre el ejército y el presidente Jimmy Morales. Entonces yo creo que sí está en un nuevo lío. Salió de un lío con su antejuicio y entra un nuevo lío el presidente Jimmy Morales. Sí, no, me parece claro el hecho de que, bueno, el presidente de Guatemala es de los que mejor gana en Latinoamérica, incluso de toda América. Su salario no es malo, entonces 50,000 más, que es un tercio de lo que ya gana, es bastante, no es poca cosa. Entonces me parece que este caso está empezando esta semana y puede ser que evolucione a algo más serio en un futuro y más con lo que mencionas que a Jimmy Morales se haya criticado estar cerca de una cúpula militar, algo oscura, algo difícil de tratar, con métodos de la vieja política, dicen algunos. Y vemos que también en el Ministerio de Gobernación pasaron un dinero de un ministerio hacia el de Defensa, que fue una actitud bastante criticada, entonces puede que cause problemas a largo plazo. Y José, pasamos a nuestro último tema. Esta semana y las últimas semanas y los últimos meses y los últimos años han habido una serie de invasiones a fincas en el área del interior del país por grupos organizados, bien estructurados, con metodología y que lo hacen sistemáticamente. Armados también. Y armados. Es decir, armados que lo hacen sistemáticamente, bien organizados, que se dedican a invadir fincas, a paralizar la producción e incluso algunas de estas organizaciones después manipulan el sistema de catastro, el sistema de registro de la propiedad para que se legalicen esas tierras en su favor. Entonces estamos viendo en Guatemala un atentado directo contra la propiedad privada en el interior del país para la cual el Estado no ha hecho nada. Andrés, a mí me parece una situación totalmente lamentable porque si vamos a las funciones del Estado y por qué tenemos un Estado, por qué pagamos impuestos, ¿por qué tenemos burocracia? ¿Por qué tenemos funcionarios? Es efectivamente para que los derechos individuales de todos nosotros puedan estar protegidos. Y evidentemente el Estado de Guatemala está fallando grandemente en asegurar esos derechos individuales. Pero también me llama la atención cuál debería ser el papel que debieran jugar ciertos funcionarios, como el Procurador de los Derechos Humanos,
debería también el procurar por el derecho a la propiedad de todas las personas, de todos los guatemaltecos, porque son hechos que son notorios, son hechos que se saben que están sucediendo y se ve una ausencia de las autoridades de Guatemala. Es más, en el caso de esta semana, secuestraron a miembros, de un miembro de la municipalidad del lugar y a 2 miembros de la hidroeléctrica donde operaba este terreno. Entonces, vemos que están atentando contra la vida sistemáticamente. El procurador se hace la vista gorda, es más, está empeñado y disfrutando un poco de apoyar este antejuicio como lo hizo las últimas 2 semanas, siguiendo un poco esta narrativa que mencionaba anteriormente. ¿Y dónde están los casos donde sistemáticamente, es decir, ya se puede prevenir, se puede predecir, se puede evitar que se cometan estas violaciones? ¿Dónde ha estado el Procurador de Derechos Humanos? Entonces, esas son las actitudes que se le critican. Porque uno dice, bueno, es que defienden criminales. No, o sea, está bien, esa crítica puede no ser muy buena, pero es que ¿dónde está la PDH en temas de violación a derechos humanos clarísimas que no se atreven a defender? Es evidente que hay una ausencia del Estado y del gobierno, no solo en esos lugares, sino en la vida de los ciudadanos guatemaltecos, porque no tienen asegurados sus derechos individuales. Y la falta de esa certeza de tener los derechos individuales protegidos, como la propiedad privada, es lo que causa esa falta de certeza jurídica, esa inseguridad de no saber si lo que es mío realmente yo tengo el derecho de hacer lo que quiero porque alguien más puede venir a arrebatármelo, y eso es lo que daña la inversión, lo que daña la creación de nuevos puestos de trabajo, y al final es lo que daña el bienestar de todos los guatemaltecos. Y ahí es donde ha entrado la narrativa de algunos de decir, la lucha contra la corrupción, es más bien, la lucha contra la corrupción ha causado una disminución en la inversión extranjera. Dicen, bueno, pero es que es la lucha contra la corrupción y hay que fomentarla, y esto ya venía desde antes y no tiene nada que ver con la inversión extranjera. Pero es que hay pero creo que son temas totalmente distintos. No, y es que hay un tema de certeza jurídica, que lo que yo recalco, la lucha contra la corrupción no ha venido un fortalecimiento de las instituciones. Y es claro, y con ver las actitudes que han tomado Telma Aldana, por ejemplo, Iván Velázquez, con todo este problema de la crisis, es que no estamos haciendo al Estado más fuerte, no lo estamos haciendo que el Estado tenga más presencia y no estamos fortaleciendo las instituciones. Y eso se está viendo reflejado en todos los índices que ustedes quieran en el país. Bueno, José, hemos llegado a esta parte final de la primera parte. En la segunda nos estará acompañando Luis Guillermo Velázquez, él es representante estudiantil, y estaremos discutiendo acerca de esta crisis que hemos vivido las últimas 3 semanas. Quédese con nosotros.